Un feliz sábado para todos. Muy feliz de estar acá otra vez. Quiero saludar de manera especial a nuestros amigos televidentes, quienes se conectan a través de la señal abierta, señal satelital, por las redes sociales. Hay muchas personas que están conectadas detrás de un celular también. Dios es poderoso, Dios es omnipotente, que Dios les acompañe también a todos ustedes, donde quiera que se encuentren. Asimismo, a nuestros amigos que son seguidores de las radios, Radio Advenir Internacional, Radio Altiplano y todas las radios que están conectadas a la central de radios de la red Advenir Internacional. ¿Cómo han estado ustedes? ¿Cómo han pasado su semana? Siempre es un privilegio estar reunidos donde quiera que nos encontremos, porque aún gozamos de un derecho que es inalienable en el ser humano, la libertad religiosa, pero no siempre será así, eso lo sabemos. Doy gracias a Dios personalmente porque hace un tiempo atrás estuve con una molestia en mi salud. Pensé que era un problema de resfrío, del pulmón, algo así, pero finalmente no fue así, fue una experiencia interesante. Tuve que lidiar con un tema de reflujo que vino a través del cansancio, malos hábitos, dormir tarde quizás. Pero bueno, una de las cosas que me hizo bien, quizás les sirva esto para ustedes, fue el ayuno intermitente. Ayunar 18 horas en 24 horas es muy, muy interesante, es muy saludable. No solo me está mejorando la salud, sino, mejor dicho, no solo el reflujo por el que yo estaba batallando, sino la salud en general es muy interesante. No cenar de noche es algo maravilloso. El cuerpo solo se restaura. Pero bueno, hoy tenemos que hablar sobre otro asunto. En otra oportunidad tendremos la ocasión, quizás se dé, para hablar sobre salud. Hay un texto que me gustaría analizarlo con ustedes, está en Salmos capítulo 122, 1. Yo me alegré, eso es un texto muy conocido, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Antes de meditar en la palabra de Dios, tenemos que orar, tenemos que pedir al Señor que nos acompañe y ilumine nuestras mentes, que su Santo Espíritu esté presente en nosotros para que podamos entender su palabra. Vamos a orar juntos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor una vez más te damos porque nos reúnes Señor en diferentes lugares del mundo para escuchar tu palabra. Tenemos el privilegio todavía de gozar libertad religiosa, por lo menos aquí en nuestro entorno, en muchos países donde todavía hay libertad religiosa. Sabemos que en muchos países no las hay, Señor, pero aún así tus hijos te buscan. Aún así tus hijos, Señor, quieren conocerte. Por eso estamos aquí, Señor, frente a las cámaras, para que aquellas personas que no pueden reunirse, aquellas personas que por diferentes motivos no pueden asistir a una congregación, queremos que tu palabra no les falte, Señor, que tu Santo Espíritu en este momento también esté en cada corazón, en cada mente, trabajando, haciéndonos entender, Señor, tu voluntad. Permítanos, Señor, hablar siempre de acuerdo a tu voluntad en esta mañana. Acompáñanos, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Bueno, es un texto muy conocido, pero me gustaría que lleguemos un poquito más, cabemos un poquito más a fondo este texto, pero quiero contextualizarlo. Nosotros, literalmente, mis hermanos, vivimos en un mundo caótico. Aunque aquí en nuestro territorio sale el sol, brilla el sol en un entorno, en un cielo azul, un entorno verde, por lo menos aquí vivimos en relativa paz, pero no así en otros lugares, donde día a día pierden vida miles de personas a causa de desastres naturales, terremotos, inundaciones, guerras,
Nosotros apenas oímos decir hay guerra allá, hay guerra acá, pero los efectos, los resultados de la guerra son desastrosos. Yo estuve investigando, estuve leyendo, se me pone no sé, se me ruboriza la piel al ver la cantidad de muertes, la cantidad de desastres que causan estas guerras, las enfermedades, los huracanes, inundaciones. Todo se da bajo la mirada de Dios. Nosotros apenas podemos mirar algo por las redes sociales, por los noticieros, pero Dios mira todo. Menos mal que Él es Dios, ¿no? ¿Cómo se sentirá viendo que toda su perfecta creación se está autodestruyendo? Y Jesús dijo que esas serían señales del fin. Sin ir tan lejos, hace un par de semanas atrás, en Brasil, hubo un enfrentamiento por primera vez en la historia del Brasil. Se enfrentaron la Policía Federal, la Policía Civil, frente a unos integrantes de algunos grupos organizados que estaban vinculados con narcotráfico, con armas, en las favelas de Brasil, donde hubieron 132 muertos, 4 policías también muertos. Debe ser terrible, ¿no? Cuántas lágrimas, cuánto dolor, cuántas familias afectadas, nuestras condolencias para ellos. No importa quiénes hayan sido, eran vidas humanas, eran criaturas de Dios. Pero eso es lo que sucede en el mundo. Más allá, por Europa Oriental, en los territorios en disputa entre Rusia y Ucrania, este dato que les estoy mostrando ahora es del 2022 al 2024, hace 2 años atrás. Habían 70,000 soldados ucranianos muertos. Es harto, ¿no? 70,000 familias de luto, 70,000 familias llorando. Y no es un dato exacto porque son zonas de guerra, no se pueden contabilizar fácil. En el otro bando, 120,000 muertes hasta el 2024. Ahora, este último, se registró 90,000 muertes durante la guerra en el año 2025. O sea, son miles, cientos de miles de soldados muriendo y nosotros no... Bueno, yo no sabía que habían guerras, pero nunca me había enterado que eran tantos así. Obviamente que hay un intenso secretismo por no difundir cantidades exactas de decesos. Deben ser cuestiones de inteligencia militar, pero así sean 100,000, así sean 50,000, son muchas vidas, muchas lágrimas. ¿Cómo vivirán esos países? Yo no me imagino aquí 50,000 muertos. ¿Cuántos lloran por 50,000? ¿Otros 50,000? Multiplíquenle por 5, por lo general una familia compuesta de 5. Los 5 más cercanos lloran, pero lloran después los otros también. ¿Cuánto sufrimiento hay en esas tierras? Entre civiles, mejor dicho, entre los dos países hay más de 20,000 civiles, entre rusos y ucranianos muertos. No son soldados, son civiles, niños, ancianos, mujeres. ¿Les parece poco? Más abajito, entre Gaza e Israel, hay otra cruel batalla. Total de civiles entre israelíes y palestinos, 27,000, más de 150,000 soldados muertos. Qué interesante, en pleno siglo XXI, donde supuestamente las leyes en favor del hombre están a flote más que nunca antes, porque ¿qué decimos cuando estudiamos la historia pasada, la época medieval, la época de los bárbaros? ¿Qué decimos? ¡Qué barbarie! ¡Qué cosa! ¡Qué inhumanos! ¡Qué barbarie! ¿Cómo se van a matar? Pero miren lo que tenemos hoy día. Cientos de miles de muertos, 800 soldados israelíes murieron en el otro bando, pero lo triste, ¿saben qué es? Son estos niños, estas mujeres. Hay escenas desgarradoras de adolescentes de 13, 14, 15 años haciéndose cargo de los hermanitos menores de 4, 5, 6 años. Ellos viven, miles de personas viven en las calles, sin hogar, sus hogares destruidos, viven de la caridad, de la beneficencia. Muchos niños huérfanos.
son adoptados. Ya no existe, dice, la adopción, es algo interesante, simplemente son recogidos por algunas familias que les dan lo que pueden darles, les dan, son recogidos, no son adoptados, pero adquieren derechos parecidos al hijo, a un hijo natural. Qué triste, ¿no? Bueno, en ese contexto entra, bueno, Donald Trump en el 2020, en la primera gestión de Donald Trump. Esto voy a comentárselos apenas para que ustedes entiendan más o menos a dónde quiero llegar. En el 2020, él había promovido un pacto de paz, así se denominaba, una iniciativa de Trump para establecer relaciones diplomáticas entre los países de Israel, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Sudán y, por supuesto, Palestina. Quería que haya una buena relación, intercambio de información y relaciones diplomáticas, porque son países en constante tensión política y militar. Bueno, esto fue aplaudido, fue elogiado. Es más, los países que estaban involucrados ahí lo llamaron al presidente Trump como el rey Ciro. ¿Se dan cuenta? Ahí atrás dice Ciro el Grande. ¿Y por qué lo llamaron Ciro el Grande? Porque era uno de los primeros presidentes que no tenía que ver nada con los judíos, no árabe, que estaba interesado en poner paz en el Medio Oriente. ¿Y Ciro por qué? Porque Ciro ha sido el fundador del imperio persa, que había finalmente invadido Babilonia, el imperio de Babilonia, bajo el cual los israelitas, estamos hablando del año 530 y tantos antes de Cristo, los judíos habían sido llevados como esclavos a Babilonia. Y una vez que Ciro invade Babilonia, él también gestiona ya en el tiempo de de Nehemías, de Esdras, gestiona el regreso de los judíos a su tierra. Ahí se reconstruye Jerusalén, la parte administrativa, y más tarde se reconstruye también el templo. Pero bueno, hay algo interesante en esto. Los países que estaban involucrados en este pacto se llamaba el Pacto de Abraham, porque se supone que todos los árabes y los judíos son hijos de Abraham. Y lo llamaron a él como el Ciro el Grande del siglo XXI. Pero hay algo interesante en esto. Muchos predicadores absorbieron esto y comenzaron a pronosticar un poco, adelantarse un poquito y dijeron, bueno, con Trump se viene el decreto dominical. Este sí va a unir, porque este sí está logrando la paz allá, cuando digan paz y seguridad, y Trump es presidente norteamericano, y es de Estados Unidos, y Estados Unidos es el que le va a dar poder a la primera bestia para que se imponga la marca de la bestia, y finalmente hay un decreto dominical. Bueno, pasó su gestión, terminó su gestión, no pasó nada. Seguramente habrán adelantado muchas cosas. En el periodo de Biden no vimos gran cosa. En el año 2025, ahora, hace, en septiembre, Donald Trump, en el contexto de la guerra de Gaza-Israel, aparece con otro nuevo proyecto, un plan de 20 puntos para dar cese al fuego entre Israel y Gaza. Ahora otra vez Donald Trump aparece como el hombre de la paz. ¿Ya? Y ahí otra vez muchos estudiosos de las profecías de Apocalipsis, de Daniel, y otra vez apuntaban sus miradas hacia este hombre y decían, este va a ser el que va a cumplir Apocalipsis capítulo 13, ¿no? Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra, los moradores de ella, adoren a la bestia cuya herida mortal fue sanada. Entonces ahí ya todos estaban relacionando a Donald Trump con la bestia que subía de la tierra, que la que tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Entonces decían, bueno, Donald Trump va a ser el que va a darle poder al Vaticano para que cumpla la profecía, para que imponga la marca de la bestia, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, no podemos descartar nada todavía, ¿verdad? Porque todavía está en su gestión.
Le faltan un par de años o más. No podemos hacer hipótesis, no podemos hacer conjeturas porque no es saludable, pero tampoco podemos ignorar lo que está pasando en el mundo. Ahora, fíjense en lo que sucedía. ¿Por qué nosotros tenemos que estar atentos a estas cosas? Sí. Lo que sucede en el mundo son señales, tenemos que estar atentos. Pero lo que quiero que entiendan, mis hermanos, es que no podemos centrarnos solo en los eventos y olvidarnos de algo más esencial. Porque ¿sabe qué pasó? Miren, en 1965, el Papa IV fue el primer pontífice de primer papa en visitar Estados Unidos. Hizo una visita corta, tuvo una reunión, de un día fue una reunión con el presidente, el Lyndon Johnson, y después también hizo un discurso en las Naciones Unidas. Y todos decían, wow, el primer papa visitando suelo protestante. No, esto ya es ecumenismo, esto ya se acaba, el mundo se acaba. Y todos decían, este es el último papa. ¿No? Pasó, años después viene otro papa. Se llamaba Juan Pablo II, uno de los papas más carismáticos, el que más viajó en el mundo. Considerado el Papa de la Paz, fue el primer papa en visitar la Casa Blanca, el segundo papa en visitar Estados Unidos, pero el primer papa que entró a la Casa Blanca, se reunió con los presidentes allá, establecieron vínculos, relaciones diplomáticas. Este papa estuvo involucrado, creo que fue la pieza clave también para la caída de la ex Unión Soviética, del comunismo, también estuvo involucrado en la caída del muro de Berlín. Bueno, y todos decían, wow, este papa sí que este papa es el papa. Hasta aquí a Bolivia llegó, yo lo fui a ver cuando era muchacho, me acuerdo. Es increíble, cuando llegaba el avión, yo soy de Tarija, de una ciudad pequeña en el sur, y el avión pasaba, yo de mi casa se veía cómo pasaba el avión, y atrás venía un águila negra así volando. Así. Yo no sé si es que ha sido mi impresión, pero yo vi eso. Ya habían palomas volando, y es interesante, ¿no? Pero bueno. Todos decían, bueno, Juan Pablo II, este sí va a acabar, este es el último papa. Este es el papa que consiguió reunir a más iglesias, se reunió con más presidentes, hasta con Fidel Castro él tuvo conversaciones. Dicen, no, este es el último papa. ¿Pero qué pasó? 20 años más tarde, descansa y viene otro nuevo papa, Benedicto XIV, de Joseph Ratzinger. Creo que estuvo 8 años apenas. Normalmente los papas son, ¿cómo se llaman? Que solamente por vida. Y bueno, renunció, fue cuestionada también su renuncia, no vamos a hablar sobre eso, pero después viene otro papa, el primer jesuita latinoamericano de la historia. Ahora sí, no, este es jesuita, este sí, con este acaba la historia. Todos vaticinábamos así, hasta yo en algún momento dije, no, este sí. Es más, cuando en plena pandemia sale no, creo que fue antes, ¿no? Fue una de las encíclicas que él escribió varias. Una de ellas era Laudato Si, que decía la encíclica, era una reflexión sobre el medio ambiente, la ecología, el desarrollo sostenible, pero hacía un llamado interesante a cuidar la tierra como la casa común. Y para que la casa común esté en orden, el mundo necesita un día de descanso, dice ahí su encíclica. Y el día de descanso, él dice, pues para nosotros el día de descanso, el mejor día para descansar es el día domingo. Entonces todo dijo, ahora sí, con este se viene, este ya está apuntando, este es el decreto dominical. ¿No? Bueno, lamentablemente falleció. Siempre es lamentable cuando alguien fallece, independientemente de quién sea. Después viene, ahora el actual Papa León XIV. Robert Francis Prevost se llama. A muchos les llama la atención esto, porque asumió un nombre. ¿Por qué se llama León XIV? Porque dice que había un antecesor en 1891 que se llamaba León XIII y este papa, que es americano,
que habla bien el español, trabajó mucho tiempo en Perú, lo estudió, sabía mucho su vida y se identificó con este papa y dice, bueno, yo quiero hacer lo mismo que él hizo y dar continuidad. Y bueno, lo interesante es, ¿qué hizo este papa? León XIII, ¿por qué se puso el mismo nombre? Una de las cosas que hizo este hombre fue, aparte, escribió muchas encíclicas. Una de ellas se llamaba el Rerum Novarum en 1891. Ahí él promueve la necesidad de un día de descanso para los trabajadores como un derecho social para prevenir el agotamiento y permitir el bienestar físico y espiritual. Claro, en la época industrial, donde los grandes industriales se emocionaron tanto con la producción que ya no dejaban descansar, trabajaban 14, 16 horas. Entonces, obviamente, fue una parte buena la intervención de este papa. Dijo, no es bueno que trabajen todos. Es más, deberían tener un día de descanso. Y adivinen cuál día se propuso. El día domingo. Fue la primera intervención del papa en relación al día domingo, como propuesta de este papa. Recuerden, 1891 era la época en que Ellen White estaba viva, estaba en su pleno ministerio. De este papa hizo varios comentarios de este papa. A esta encíclica, a la Rerum Novarum, hizo mención muchas veces, no solamente la escritora Ellen White, sino también los escritores contemporáneos, hablando de un posible decreto dominical. Pero bueno, entonces ahora muchos dicen, el Papa León XIV es el que va a acabar la historia. Este sí va a poner, pero no sé. Todavía sigue vivo. No sabemos si realmente lo va a hacer. Personalmente yo no soy de la idea de conjeturar, de emitir juicios sobre algo que todavía no es un hecho concreto. Tenemos que ser observadores de lo que está sucediendo, sí. Pero podemos equivocarnos, aunque tengamos las mejores intenciones. ¿Sabe qué es lo que pasa, hermanos? Muchas veces cuando nosotros anunciamos algo y realmente sucede, hay muchas personas que ya no creen, se tornan escépticos. Sí, pero con el fulano, con el sultano, hablaron lo mismo y nunca pasó nada, ¿no? No estoy queriendo minimizar lo que aconteció antes y lo que nuestros predicadores en sus mejores intenciones lo hicieron. Y creo que es una responsabilidad que ellos sintieron y lo dijeron al final. Y es correcto. Pero más allá de todo eso, mis hermanos, hay algo que tenemos que entender. No debemos ignorar las cosas que suceden porque Mateo 24, Jesús mismo dijo que antes de mi venida habrán muchas señales. En el mundo político, en el mundo físico, habrán terremotos, habrán guerras, pandemias. Fíjense, yo estuve viendo un dato interesante sobre los terremotos. Solo les voy a leer una partecita nomás, un dato pequeño que a mí me llamó la atención. No lo puse aquí porque no quiero alargarme sobre esto. Creo que los terremotos se consideran a partir del grado 4. 4, 5, así están categorizados. En total, desde grado 4 hasta grado 8, que son totalmente desastrosos, altamente destructivos, en el 2015 hubo 15.300 terremotos en el mundo. ¿Se dan cuenta? En el 2016, 15.396. En el 17, 13.000 y tantos. En el 18, 14.000. En el 19, 13.000. En el 2020, 13.000. En el 2021, 17.284 entre movimientos de 4 puntos a 8. Y no voy a leer todos, pero en el 2025, ¿en qué mes estamos? Casi finalizando el año. Y tenemos, hasta ahora han habido 15.709 terremotos. Uno de los más graves, ¿saben cuál fue? Recientemente, el de Myanmar, de grado 8.9, casi 9, es altamente destructivo. ¿Y saben cuántas personas murieron? Yo no sabía, no sé si ustedes habrán visto, pero fíjense, ¿cuántos murieron en Myanmar hace poquito tiempo? 5.456 personas. Es harto.
5,000 vidas. ¡Wow! ¿Y cuántos heridos? ¿Cuántos huérfanos? ¿Cuántas personas sin hogar? Los efectos colaterales que ya tienen esas destrucciones son sin luz, sin agua, hambre, enfermedades. Eso es lo que está sucediendo en el mundo. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces vemos lo que está sucediendo en el mundo y decimos, ay, ahora sí me voy a preparar, no, ahora sí me voy a preparar, no, ahora sí. Nos sentimos presionados a prepararnos, nos sentimos como que, bueno, si no hay esas señales, yo no me preparo. Eso es lo que pasó en la reciente pandemia, ¿se acuerdan? Nos alarmamos un poco por el hecho de que nos impusieron un pinchazo, se cancelaron los eventos religiosos, la cuarentena y muchas cosas, y la gente, no, ahora sí es tiempo de preparar, ahora sí se acaba el mundo, y nos preparamos. Otros que vamos a salir al campo, y ahí terminó después la pandemia y todos otra vez en el letargo espiritual. ¿Qué tiene que haber sí o sí algún evento para prepararnos? Creo que los hijos de Dios no debemos funcionar así. ¿Ya? Miren, dice la Biblia, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, levantad la cabeza, porque vuestra redención está más cerca, está por cumplirse. ¿Y qué significa, mis hermanos, levantar la cabeza? De alguna forma, pues estas cosas no son alentadores, ese tipo de noticias. Pero el Señor nos dice, tiene que ser alentador para ustedes. Levanten la cabeza cuando vean estas cosas porque vuestra redención está cerca. ¿Qué significa levantar la cabeza? Fíjense, hay un ejemplo muy bonito en la Biblia. ¿Se acuerdan de María, la que después de la muerte de Cristo, la primera que fue al sepulcro y allá dice que se dio cuenta que el cuerpo de Cristo no estaba y la mujer, dice, comenzó a llorar y habló con el hortelano diciendo, ¿dónde le han puesto a mi Señor? No sé dónde la han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio, ¿qué dice? Vio a Jesús, se dio la vuelta, vio a Jesús. Pero pregunto, ¿le vio el rostro a Jesús? Vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. ¿Por qué no pudo reconocer a Jesús? Porque estaba, ¿qué cosa? Centrada en algo, en la desgracia. Estaba llorando y la mujer dijo, ahí está, versículo 15, 20:15. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime por favor dónde lo has puesto y yo lo llevaré. ¿Por qué no lo reconoció María a Jesús? Porque lloraba, sus ojos estaban llenos de lágrimas. ¿Y por qué lloraba María? Es la pregunta. ¿Saben por qué? Porque estaba centrada en el evento, en la desgracia, en la muerte de Cristo y no se había centrado en la promesa. Y ahora Dios le decía, pues, ¿y por qué no me miras? Seguramente ella estaba así y agarró y dijo, y así, y apenas miró su pie, su cuerpo y su rostro, casi nada. Y no lo reconoció, por supuesto, pensaba que era el jardinero. Gran lección para nosotros. Frente a todo lo que sucede en el mundo, ¿dónde debemos centrar nuestra mirada? ¿Qué significa erguir la cabeza? ¿Qué significa levantar la cabeza? Debemos levantar el rostro ¿hasta dónde? Aquí dice Hebreos 8, 1 y 2. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó Él mismo y no el hombre. ¿Dónde está el Señor ahora? ¿Hacia dónde debemos levantar la mirada ahora? Nosotros estamos con la mirada en vertical, solo miramos aquí, terremoto aquí, ¿no? Guerras a este lado, pandemias, muertes, llanto, dolor. ¿Qué nos está diciendo? Por favor, ergan la cabeza, miren más arriba. ¿No? A veces cuando los niñitos así, que están así, pero mira al frente y hay que levantarle, ¿no? La carita. Mira hacia arriba. ¿Hacia dónde tienes que mirar? Ahora, no solamente, mis hermanos, tenemos que
mirar hacia donde está Cristo. ¿Dónde está? En el santuario, en el verdadero tabernáculo. ¿Dónde está ese verdadero tabernáculo? En el cielo. Y no solamente tenemos que mirar, sino también tenemos que entrar en ese santuario. Debemos entrar especialmente en el contexto en que vivimos, en este mundo caótico, lleno de problemas, de inmoralidad, de asesinatos. Hace poquito nosotros vimos una desgracia cercana. En un mundo lleno de violencia, en un mundo donde prácticamente las leyes ya no interesan. Yo no me imagino cómo es que se matan 70,000, 120,000 muertos en pleno siglo XXI. Nosotros tenemos que mirar todo lo que sucede en el mundo desde el santuario, desde el abrigo de Dios. Miren qué hermoso texto, desde dónde hay que mirar los eventos. Miren, el que habita al abrigo del Altísimo, ¿qué dice? Morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿En qué contexto está escrito Salmos 91? ¿Quiénes han leído todo el Salmo 91? Hay niños que se lo saben de memoria. ¿En qué contexto está escrito esto? Salmos 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿En el contexto de qué? De peligro. Porque los otros textos hablan del peligro, de la amenaza que hay en contra de los hijos de Dios. Habla de la posibilidad de que los hijos de Dios mueran, de que los hijos de Dios sean amenazados, sean atribulados, sean metidos presos, sean coartados de sus libertades. Eso está en el Salmo 91, pero ¿qué dice? El que habita al abrigo del Altísimo, ese sí va a ser protegido, porque más adelante en el versículo 10 dice, caerán a tu lado 1,000, a tu derecha 10,000, y a ti no te llegará. ¿Conocen esta imagen? Los pollitos. ¿Cuándo? Les pregunto, ¿cuándo los pollitos corren hacia la mamá? Cuando ven peligro, cuando ven amenaza. Entonces, ¿los pollitos qué hacen? ¿Se enfrentan al peligro? No. Los pollitos ¿qué hacen? Corren hacia la mamá y se ponen bajo las alas de la omnipotente gallina. Y desde ahí ¿qué hacen? Se vuelven, sacan la cabecita y desde ahí miran ¿qué cosa? El peligro. Saben que la mamá lo va a solucionar todo. ¿Saben qué dijo Cristo? Lo mismo quise hacer con ustedes, lo mismo quiero hacer, mis hermanos. ¿Dónde están las alas de la gallina? En el abrigo del Altísimo. Y la pregunta es, ¿dónde está el abrigo del Altísimo? Somos invitados, mis hermanos, a correr al abrigo del Altísimo. Hoy, en la situación en que vivimos, tenemos que correr al abrigo del Altísimo. Miren, uno de los textos que aprendemos, quizás es uno de los primeros textos que aprendemos, ¿no? A los más chiquititos que se les enseña, 1 Juan 4:8, ¿no? Dios es amor. Después aprendemos San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Filipenses 4:13, son los textos conocidos. Entre ellos está este texto. ¿Qué dice? Yo me alegré. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Hay otro texto también que es muy común escuchar. Es más, este texto se encuentra pegado en algunas inscripciones de las iglesias, en algunas paredes, que dice, porque mejor es un día en tus atrios que 1,000 fuera de ellos. Yo siempre, claro, es lo que aprendí al inicio. Todos aprendemos, ¿no? Todos empezamos, todos tenemos nuestra iniciación en la vida espiritual. ¿Y qué es lo que aprendemos? Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, agarramos a la familia, vamos a la casa de Jehová. ¿Y dónde es la casa de Jehová? La iglesia, el templo. Y nos vamos allá y cantamos, oramos, nos sentimos felices. Cuando éramos niños hacíamos eso. Pero en la medida que vamos madurando en la fe, tenemos que entender que la casa de Dios no es simplemente una casa de 4 paredes, es mucho más. Para los niños esa ilustración está bien, pero para los maduros en la fe ya no. Los maduros en la fe, mis hermanos, tienen que entender que la casa de Dios es mucho más que 4 paredes. No es 4 paredes en realidad.
La casa de Dios es otro lugar. ¿Qué significa la casa de Dios? ¿Qué significa mejor es vivir un día en los atrios del Señor que 1000 fuera de ellos? ¿Por qué David escribió eso? Vamos a ver. Hay muchos textos que hablan de la casa de Dios. David habló mucho de eso. Habló también sobre los atrios del Señor. ¿Dónde es la casa y los atrios del Señor? Veamos un poco de historia. Antes del pecado, antes que Adán y Eva pequen, ¿dónde vivía Dios? Según Salmos 11:4, dice, Jehová tiene en el cielo su trono. Salmo 103:19 dice, Jehová estableció ¿dónde? En los cielos su trono. Salmo 66 también dice, el cielo es mi trono. ¿Dónde vivía Dios? ¿Dónde es la casa de Dios? ¿Dónde fue la casa de Dios antes del pecado? En el cielo. Y en el Edén dice, Él venía y visitaba. Génesis 3:8 dice, Jehová Dios se paseaba en el huerto. Él venía a visitar a la primera pareja. Patriarcas y Profetas, Historia de la Redención, al hablar de Dios en el Edén dice eso, que Él venía y visitaba, pero su trono ¿dónde estaba? Allá, en el cielo. ¿Y qué después del pecado? Después del pecado, mis hermanos, Dios tuvo que venir aquí a la tierra a solucionar el pecado. Ya no bastaba con una simple visita. Jesús tenía que venir aquí y tuvo que venir a tejer la justicia perfecta. Tuvo que venir a tejer un muro de justicia perfecta para que el hombre sea salvo. Porque ¿cuál era la condición del hombre? Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en ella partes sanas, sino heridas, golpes, llagas. No han sido curadas ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Entonces el gran médico tuvo que venir, tuvo que trasladarse de su hospital, de su consultorio de lujo a la zona de guerra. ¿Dónde estaban en guerra? Aquí en la tierra. Entonces tuvo que venir el Salvador. Se manifestó inicialmente en el sacrificio de corderos. Más tarde, en el desierto, cuando hubo un lapso en que el pueblo de Dios se había olvidado del Señor, es decir, cuando los hebreos estaban en Israel, por varias generaciones de esclavos, ellos se habían olvidado de Dios, ya no sabían concebir a Dios por fe, ya no podían ver a Dios, al Dios de Abraham, de Isaac y Jacob por la fe. Se habían hecho idólatras. Es más, cuando Moisés sube por 40 días al Sinaí, le dicen a Aarón, a su hermano, Aarón, se fue nuestro líder, pero ya él está ahí. No lo vemos. Pero está allá, no lo vemos, tenemos que hacer otro líder. ¿Y sabe qué hicieron? Una estatua, un becerro de oro. No adoraban ellos al becerro de oro, querían adorar a Dios, pero a través de algo visible. Esa falta, esa carencia de fe, entonces Dios miró eso y dijo, ok, ellos quieren verme, necesitan verme, entonces vamos a hacer una cosa. Éxodo 25:8, van a construir un santuario para mí. Y yo voy a venir, ¿qué dice ahí? Les estoy diciendo mis palabras, pero la Biblia dice, y habitaré en medio de ustedes. ¿Saben qué? Habitar en el hebreo es shakán. Shakán significa residir, es venir a quedarse permanentemente, a erigir una habitación. Voy a venir a habitar, voy a venir a vivir con ustedes. Eso era la razón del santuario. Todo lo que se hizo en el santuario era un simbolismo, era una explicación del plan de la salvación, de cómo Dios está tratando el pecado aquí en la tierra. Esas telas de lino fino representaban la perfecta justicia. Todo el patio, por ejemplo, que ustedes ven alrededor del santuario, estaba hecho de lino fino. Telas muy costosas, muy caras, perfectamente tejidas, que representaban su justicia. Él tenía que venir a vivir aquí una vida perfecta. Harán un santuario, habitaré en medio de ellos. Más tarde, él vivió también en una construcción un poquito más sofisticada. Bayit se llamaba, una casa construida por Salomón. Y más tarde
Ya Él tuvo que venir. Ahora, hay algo interesante aquí. Aquí se manifestaba la gloria de Dios y todos los días. ¿Saben dónde? En la Shekinah, encima del tabernáculo, encima de del arca. No siempre lo veían ellos, pero lo veían por fe. Los sacerdotes que entraban todos los días al lugar santo veían la gloria de Dios ahí, que brillaba, trascendía el reflejo de la gloria de Dios del lugar santo. Pero una vez al año, el sumo sacerdote sí veía la gloria de Dios, entraba en la misma presencia de Dios. Él salía y testificaba de eso y el pueblo creía por fe que Dios estaba ahí, porque de vez en cuando también aparecía una nube encima del tabernáculo. Ahora entienden, mis hermanos, por qué Dios decía, por qué decía David, prefiero un día en los atrios del Señor. ¿Saben por qué? Porque en este atrio, mis hermanos, ¿saben qué es el atrio? No, es el patio. En el patio estaba el altar del sacrificio. En el altar del sacrificio era el mejor lugar para una persona que estaba con la conciencia culpada. ¿Por qué? Saben que David fue culpado de varias cosas. Uno de sus mayores pecados, ¿cuál fue? Asesinato y adulterio. ¿Sabe qué desea una persona que está con culpa, con pecados cargando? ¿Sabe qué desea? Lo mismo que David. Deseo estar ¿dónde? En los atrios del Señor, porque allí puedo descargar mi culpa. Allí puede mi culpa ser redimida, en el atrio del Señor. ¿Y dónde están esos atrios? ¿Dónde están los atrios del Señor ahora? Prefiero un día en los atrios del Señor que 1000 fuera de ellos. ¿Por qué? Porque allá estaba la reconciliación, allí estaba el perdón, la paz. Porque allí es donde se llevaba el sacrificio, ahí donde yo podía confesar sobre un corderito mis pecados y sentirme libre del pecado. Podía recién respirar e ir a dormir tranquilo en mi casa. ¿Entienden? Porque decía David, yo prefiero un día en los atrios del Señor. Ahora, fíjense lo que pasó más adelante. Lo habíamos visto por la fe. Nuestros antepasados vieron a Dios, a Jesús, por la fe, en un cordero, en la gloria del Señor. Pero Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Se vino a vivir, a tabernacular aquí a la tierra y vino entre nosotros. Ahí sí pudimos ver sin el velo. Lo vimos personalmente. ¿Qué vimos? La gloria. La gloria como del unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. Es la misma palabra, Shakán, y habitó entre nosotros en el santuario. Habitaré entre ustedes. Y Jesús vino a vivir con nosotros. A partir de la venida de Cristo, la gloria de Dios ya no estaba oculta para los seres humanos. Entonces, ahora podemos entender lo que quiso decir Pablo en 2 Corintios 3:18. Mirando a cara descubierta. ¿Qué significa mirar a cara descubierta? En otra versión dice, nosotros a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos mirar ahora a Cristo. Después, Él murió en la cruz del Calvario, conforme a la profecía, resucitó y después otra vez regresa ¿a dónde? ¿Saben a dónde? Después de convivir con nosotros, después de habitar, después que Dios con nosotros estuvo, porque eso significa Emmanuel, ¿a dónde se fue Él? Hebreos 9:24, entró en un santuario, no en un santuario hecho de mano, sino en el mismo cielo para presentarse ahora por nosotros. ¿A dónde se fue el Cordero? Al santuario. ¿A dónde deben ir los hijos de Dios? Es la pregunta. Los hijos de Dios deben seguir a Cristo al santuario. Porque esa es la característica de los hijos de Dios. ¿Qué dice Apocalipsis 14:4? Estos son los que no se han contaminado con mujeres porque son vírgenes o castos. Estos son los que, ¿qué dice? Siguen al Cordero a donde quiera que va. Y la pregunta es, ¿a dónde fue Cristo? Al santuario. ¿A dónde tienen que seguir los hijos a Cristo? Al santuario. ¿En dónde camina hoy Cristo en el santuario? Porque a veces nosotros pensamos que Cristo está frente al arca y todo el tiempo está así. No. Recuerden que Jesús cumple muchos roles allí en el santuario celestial.
Jesús está en el atrio del santuario celestial como un cordero, como el sacrificio permanente. Cada vez que usted se arrodilla y dice, Señor, por favor, perdóname, me equivoqué, te pido perdón, Jesús actúa como ¿qué? Como un cordero sacrificado. Otra vez regresa a la cruz. Pues una vez murió por todos, obviamente, pero se utiliza el sacrificio. Después, ¿quién lleva sus pecados al lugar santo? ¿Quién purifica sus pecados? ¿Quién perdona los pecados? Jesús actúa de cordero, sacerdote, sumo sacerdote. Entonces Jesús anda por aquí, por allá, por aquí, por allá. Los hijos de Dios, ¿qué hacen? Siguen al cordero por donde quiera que va. ¿Qué significa esto de seguir al cordero por donde quiera que va? ¿Por dónde anda Jesús? ¿Por qué calles anda Jesús? ¿Por dónde? No. ¿Dónde está Jesús ahora? En el santuario celestial. Camina del atrio al lugar santo. Y los hijos de Dios, ¿qué hacen? Le siguen. Después de confesar sus pecados en el atrio, a través de la confesión, le siguen a lo que viene el lugar santo, después al lugar santísimo, regresa otra vez, y claro, una vez salvo, siempre salvo, así no es. Cuando otra vez peca, otra vez tenemos que regresar ¿a dónde? Al santuario. Allí está la reconciliación, allí está la mediación en el santuario. Por eso los que siguen al Cordero por donde quiera que va son hombres fieles, son hombres limpios. ¿Por qué? Porque todos los días se están expiando, porque todos los días son lavados con la sangre del Cordero, son lavados en el lavacro para una renovación de mente, dice Pablo. Ahora entienden qué significa a la casa de Jehová iremos, o qué significa prefiero un día en los atrios del Señor, porque allí en los atrios del Señor, ¿qué hay? Ahí es donde podemos obtener gracia, donde podemos obtener paz. Aquí, mis hermanos, es donde el estrés desaparece, la ansiedad desaparece, la depresión desaparece, el miedo al futuro desaparece. Yo no sé cómo se sienten ustedes cuando saben que muy pronto se viene el decreto dominical, muy pronto se acaban nuestras libertades. ¿Cómo se sienten? Muchos se sienten asustados. Muchos dicen, ya viene el decreto dominical, ¿qué hacemos? Pero si miramos esos eventos, esos acontecimientos, como los pollitos miran desde otro lado, ¿qué va a pasar? Es diferente. Aquí, mis hermanos, en el santuario es donde nosotros alcanzamos paz, perdón, reconciliación, esperanza, salvación. Aquí es donde se encuentra todo eso. Aquí en el mundo que encontramos, si usted mira hacia abajo, ¿qué encuentra? Destrucción, amenaza, peligro, muerte, enfermedad. Usted no puede permanecer mirando solo esas cosas. Usted debe mirar, pero ¿desde dónde? Desde el santuario. Usted tiene que hacer en el lenguaje fotográfico se dice, usted tiene que tener una mirada cenital, de arriba, en picado, hacia abajo. Ahora, miren qué hermosos textos. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y entonces, ¿dónde es la casa de Jehová? Ahora entendemos que la casa de Jehová es donde el lugar, el santuario celestial. ¿Dónde está ahora, después de 1844, Jesús? Después del cumplimiento de Daniel 8:14, después del cumplimiento de las 2300 tardes y mañanas, ¿dónde está Jesús? En el santuario celestial, especialmente en el lugar santísimo, intercediendo por nosotros, actuando como sumo sacerdote. ¿Hacia dónde debemos mirar? ¿A cuál casa tenemos que acudir? Allí donde está Jesús. Qué lindo versículo este. Hebreos capítulo 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahora viene el consejo de Pablo. Por tanto, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Qué es el trono de la gracia? Es la casa de Dios. El trono de la gracia es la casa de Dios.
Ahora saben por qué se alegraba David cuando le decían, vamos a la casa de Dios. ¿A cuál casa se estaba refiriendo? Al santuario. Como David, nosotros llenos de pecados, llenos de culpa, ¿dónde podemos ir y encontrar la paz? En el santuario. Hoy, en un mundo amenazante, en un mundo peligroso, ¿dónde podemos encontrar tranquilidad? ¿Dónde podemos encontrar la solución para un buen sueño? En el santuario. Porque muchas personas, incluso hay cristianos, personas que supuestamente leen la Biblia, desertan y se van a esconderse o hacen un escapismo de la realidad, dirigiéndose usando drogas, usando alcohol, van a las discotecas. Unos quieren escapar de la realidad, ¿saben cómo? Mirando películas. No, mis hermanos, los hijos de Dios tienen que seguir al Cordero. ¿Dónde está el Cordero? En el trono de la gracia. ¿Para qué vamos al trono de la gracia? Para alcanzar, ¿qué dice ahí la Biblia? Misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Si usted es padre de familia, lleve a toda su familia al trono de la gracia todos los días, de mañana, por la tarde, arrodíllense por fe, entren al trono de la gracia y pidan al Señor fortaleza. ¿Y usted personalmente sabe dónde tiene que ir? Al atrio. Todos los días debemos estar en el atrio del santuario celestial pidiendo perdón por nuestras culpas y también pidiendo limpieza por nuestras culpas. Mira lo que dice el Espíritu de Profecía. No debemos contentarnos. ¿Cada qué tiempo tenemos que ir al atrio? ¿Cada qué tiempo tenemos que visitar el santuario del Señor? Dice, no debemos contentarnos con visitas ocasionales al trono de la gracia. Al contrario, debemos sin cesar velar, orar, trabajar. Solo así podremos ser fieles centinelas para el Rey de gloria. Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Quiénes son esos algunos que tienen por costumbre? ¿Qué cosa? Estos, miren, estos mismos de atrás. Esos que se contentan con visitas ocasionales al trono de la gracia, que de vez en cuando hacen culto, de vez en cuando se acuerdan leer la Biblia, de vez en cuando se acuerdan que tienen que ir al atrio a confesar sus pecados, piensan que todo está bien. No, yo estoy bien, yo voy a la iglesia, hago todo. No debemos contentarnos con visitas ocasionales. ¿A dónde? Al trono de la gracia. ¿Cuántas veces usted tiene que ir al trono de la gracia? Cuanto más vaya, mejor. Por eso dice, no dejen de congregarse. ¿Dónde? En el trono de la gracia, donde como algunos tienen por costumbre. ¿Qué más? Desde allí, desde el trono de la gracia, desde la casa de Dios, desde el santuario celestial, desde el abrigo del Altísimo, es como nosotros tenemos que ver este mundo, lo que sucede en este mundo. Suceda o no sucedan cosas, los hijos de Dios siempre estarán en el trono de la gracia. ¿Y cuál será la situación de ellos? Miren, con esto termino. En el día del Señor habrán dos grupos. En el día del Señor habrán dos grupos. Unos, dice, me dirán, 7:22 de Mateos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No echamos fuera demonios? ¿No hicimos muchos milagros en tu nombre? Señor, fuimos todos los sábados al templo. Otros dirán, nosotros fuimos todos los domingos a tu iglesia. Allí predicamos, allí echamos demonios, allí curamos. ¿Qué les va a decir el Señor? No les conozco. Tus pecados no han sido perdonados. No te he visto andar por el atrio. De vez en cuando aparecías por el atrio. No te vi en mi santuario. No te vi usando la sangre de Cristo. Sí, venías a mi iglesia, sí, te veía de vez en cuando a leer la Biblia, pero, ¿qué le va a decir? No te conozco, te esperé muchas veces en el atrio y tú nunca viniste. Nunca confesaste tu pecado, siempre pensaste que estabas bien. Por el hecho de que salías al púlpito a predicar, por el hecho de que eras años bautizado, nunca te he visto en mí.
o muy de vez en cuando. Por eso Hebreos 10:25, no dejen de congregarse, porque corremos el riesgo de estar en este grupo al que Jesús va a decir, no les conozco. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Pero hay otro grupo a los que el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Qué significa esto para nosotros? Nosotros, cuando estamos en el santuario, nuestro reino está asegurado. El único lugar donde está asegurado el reino para los hijos de Dios es allá en el santuario. Usted tiene que entrar y salir, entrar y salir, entrar y salir, entrar y salir. Usted no puede vivir en el santuario porque usted no es sacerdote, pero tenemos que ir constantemente al santuario y tenemos que estar allá. El único que vive allá, ¿quién es? Es Dios. Y tenemos que estar con Él permanentemente en el santuario. Así podremos escuchar las palabras, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque hay otra clase que solo reacciona cuando aparecen peligros. Ay, ahora sí, pasa el peligro, ya están otra vez en su vida pasada. Una pregunta. Si Cristo viniera mañana, ¿usted está preparado para recibir al Señor? Si usted vive permanentemente frecuentando al santuario, buscando a Cristo allá en el santuario, comulgando con Cristo allá en el santuario, haciendo amistad con Cristo allá en el santuario, pidiéndole por favor, otra vez más me equivoqué y otra vez quiero que me perdones, expiando sus pecados, buscando la perfección de Cristo, mirándolo a Él, a su vida, a su ejemplo. El día que Jesús venga o el día que usted tenga que despedirse de este mundo por enfermedad, por muerte abreviada, qué sé yo, usted podrá decir como Pablo. Pablo lo tenía muy claro. Pablo miraba constantemente y dice a cara descubierta, ahora ya no hay un velo, ahora sí yo puedo entrar directamente al santuario. Y Pablo, cuando le preguntaron o cuando él se hizo la pregunta, ¿estás listo para morir en Roma? ¿Qué dijo él? Qué lindas palabras, ¿no? Esto no es orgullo, no es suficiencia propia, esto es seguridad, mis hermanos. ¿Y qué dijo Pablo? ¿Estás listo para morir? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, he estado constantemente en el santuario pidiendo que el Señor purifique mi vida, perdone mis pecados. Sé que Él ha transformado mi vida, por lo demás me está guardada la corona de justicia al cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Usted ama la venida del Señor? Entonces, si usted ama la venida del Señor, dirija su mirada al santuario. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Que Dios nos bendiga, mis hermanos. Vamos a escuchar un himno especial y después concluimos. Quantas vezes você ora, quantas vezes que imploras pelo poder do Criador. Quantas vezes falas com Jesus, quantas vezes pedes sua luz para viver em seu favor. Ele disse, deves me buscar, ainda há tempo pra me achar. Busque sempre esse favor. Busque a Deus enquanto é tempo, mas não só por um momento.
seja constante seu clamor. Busque a Deus enquanto é tempo, mas não só por um momento, seja constante seu clamor. Se você quer ter a fé que teve Daniel na cova dos leões, lembra que ele estava em contrição, falando com Deus de Abraão, em santa oração. Veja o exemplo de 3 crentes jogados na fornalha ardente, e a fé não abalou. O poder Deus concedeu e a vitória aconteceu, em nome do Senhor. Tudo que você pedir ao Senhor, a vitória vem. Só precisa certeza, só precisa fé. Se você tem confiança em Deus, a resposta vem. Quantas vezes você ora, quantas vezes que imploras pra ser como Cristo quer? Quanto tempo passas em oração, ficas de joelhos sobre o chão, pra que Deus aumente a sua fé? Aquilo que pedi, dá-se-vos-á. Sei que meu Senhor não vai negar a sua petição. Pode ser pequena a sua fé, mas creia em Jesus de Nazaré, que Ele ouvirá a sua oração. Pode ser pequena a sua fé, mas creia em Jesus de Nazaré, que Ele ouvirá a sua oração. Se você quer ter a fé que teve Daniel na cova dos leões, lembra que ele estava em contrição, falando com Deus de Abraão, em santa oração. Veja o exemplo de 3 crentes jogados na fornalha ardente, e a fé não abalou. O poder Deus concedeu e a vitória aconteceu, em nome do Senhor. Amén. ¿Cuántas veces tú oras? Esa fue la apelo interesante en ese himno. Gracias, hermano Asley, por la reflexión cantada. Ahora usted ya sabe, mis hermanos, cuando la Biblia dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, usted tiene que agarrar a su familia y decir, vamos a ir a la casa de Jehová. Pero no es las 4 paredes. Hoy ya no existe santuario en la tierra. Ese santuario fue anulado aquí en la tierra, cuando Cristo dijo, voy pues a la casa de mi Padre. Entonces, ¿dónde estaba yendo Él? Al cielo,
al santuario. Sus hijos ahora tienen que mirar y seguir al Cordero. ¿Hacia dónde? Hacia el santuario. Allá en el santuario, allá está la casa de Dios. Allá es donde tenemos que ir todos los días. Las casas, los templos son lugares de reunión, son lugares donde compartimos experiencias unos con otros, pero no es el santuario de Dios allá. Es un lugar donde sí, Dios nos visita en ese lugar, pero Dios no vive en esos templos. Eso dice el Espíritu de Profecía. Dios visita las iglesias porque hay reunión de santos, porque están sus hijos ahí, porque Dios prometió. Mateo 11:28 dijo, donde están 2 o 3 reunidos, yo estoy. Por eso Él está ahí, pero no vive ahí. ¿Dónde vive el Señor? ¿Dónde es la casa? La verdadera casa del Señor es arriba. Es ahí donde tenemos que ir. Y personalmente tenemos que ir cada uno al atrio. Cada uno tenemos que acudir todos los días al atrio del Señor. ¿Dónde hay un atrio aquí en la tierra? ¿Hay algún lugar? No. ¿Dónde está el atrio del Señor? Allá en el cielo. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar juntos para concluir. Eterno Padre, en nombre de Jesús, queremos, Señor, por la fe, una vez más, llegar a tu trono de gracia. Gracias, Señor, por darnos esa capacidad, por haber viabilizado, Señor, el camino para llegar a tu trono de gracia. Queremos, Señor, que nos ayudes, entrenes nuestras vidas, Señor, para que todos los días podamos seguirte, podamos seguir tu obra en favor de nosotros allá en el santuario celestial. Quizás muchos estamos desanimados, muchos estamos perdidos, Señor, en el valle de la confusión, porque no hemos sabido acudir a tu trono de gracia. Permítenos, Señor, estar siempre presentes. Permítanos tener la experiencia de tu siervo David, quien anhelaba estar en tu casa, quien anhelaba estar un día por lo menos en tus atrios, Señor. Queremos que tú nos escuches y nos ayudes a tener esa experiencia. Bendice a los papás que están aquí presentes, Señor, para que ellos lleven a sus hijos a tu casa, que juntos puedan elevar sus oraciones y puedan estar presentes, Señor, por la fe allá en tus atrios celestiales. A las mamás que están a cargo de sus hijos también, Señor, bendícelos. Bendícenos a cada uno de nosotros, bendice a tus hijos que están escuchándonos en diferentes partes de este mundo. Sé con ellos, Señor, y que todos juntos podamos unirnos allá en tu santuario. Perdona nuestras faltas, Señor, y nuestros pecados. En nombre de Jesús te pedimos. Amén.